Solo creer, todo es posible. Solo creer. Aleluya. Solo creer. Te bendiga, varón precioso. Todo es posible. Solo creer. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contento de conocerles. Les traigo un saludo de mi esposa y también de la Iglesia Tabernáculo del Dios Viviente. Y nos sentimos muy privilegiados de estar hoy aquí en México, en esta preciosa iglesia. Agradecemos al pastor Francisco Holguín la confianza para traer hoy el fuego de Dios al pueblo, y creo que nos vamos a gozar en el Señor. Yo quiero que antes de comenzar, y obedeciendo estrictamente al profeta, cantemos uno más, el predicador. El profeta dice que todo predicador, cuando sale a cantar en doctrina, orden y conducta, debe cantar un canto más para entrar en la unción con el pueblo. Entonces no sé si se sepan vine a adorar a Dios, pero vamos a cantar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Estamos agradecidos con Él. Bueno, hermanos preciosos, yo soy el hermano José Darío Gómez. Simplemente así, porque no vine a presentarme a mí, sino presentar la palabra de Dios. Vamos a orar para entrar directamente a la palabra. Amantísimo Padre Celestial, bondadoso y dulce Señor Jesucristo, cuán agradecidos estamos en esta noche, Señor, de estar en esta tierra bendita de México, Señor. Y Padre, tenemos la enorme responsabilidad de traer tu palabra en esta noche. Por eso nos acercamos al trono de tu gracia para declararnos insuficientes, Señor. Pero no estamos confiando en nosotros, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Oh Padre de gloria, te pedimos que en esta noche circuncides mi corazón
y mis labios y el corazón y los oídos de mis hermanos. Y que tu palabra fluya y corra y sea glorificada, Señor. Y que todo el rincón de la tierra declare que Jesucristo es Dios. Todo esto lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Job. El libro más antiguo de la Biblia. Un libro de muchos misterios maravillosos. Y vamos a ir a Job capítulo 42. Job 42, sabemos que es interesante ver cómo hasta la nomenclatura en Job, 42 capítulos, tiene y esconde un secreto muy grande en la Biblia. Porque el libro de Mateo dice que hay 42 generaciones entre Abraham y Cristo, 14, 14 y 14. Y hay 42 capítulos en el libro de Job. Y es en el capítulo 42 de este libro donde vemos la restauración de Job. Vamos a ir al capítulo 42, verso 4, 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero traer en esta noche no una predicación, sino una enseñanza, porque como nos enseñó el profeta de Dios en el libro de adopción, la predicación atrapa al pecador, pero la enseñanza es más importante porque posiciona al creyente. Entonces, esta tarde tuve el privilegio de conversar muchas cosas con mi precioso hermano, vuestro pastor, y ser enseñado de muchas cosas. Y él me manifestó su confianza y la libertad de traer cualquier tema. Así que en ese pedido voy a traer un tema profundo que se llama el misterio del sufrimiento cristiano. Y en varias ocasiones voy a utilizar el tablero. El misterio del sufrimiento cristiano. Porque a veces, y sobre todo en este tiempo, muchas personas hablan de Jesús sana y salva, y eso está bien, amén. Y del gozo del Señor, y eso está bien, amén. Y de brincos y saltos, y eso también está bien. Pero ese no es la esencia de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos con lupa y más despacio a la palabra, vemos que el Señor y sus grandes siervos a través de los tiempos, para llegar a cosas grandes, han sufrido. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, no queremos sufrir. Porque de hecho el hombre no fue hecho para sufrir. Pero a causa de la caída, vinieron muchas cosas y Dios escogió al sufrimiento como un maestro para nosotros. El dolor y el sufrimiento es un maestro. Uno de mis objetivos en esta noche es que cuando termine el culto, cada uno de mis preciosos hermanos y hermanas salgan con una perspectiva mucho más amplia acerca del porqué del sufrimiento, para que podamos comprender ese misterio del sufrimiento cristiano. Creo que todos acá han tenido el gusto de leer el libro de Job. Y si hay un libro en la Biblia que nos habla de sufrimiento, es el libro de Job.
Por eso lo escogí para mi texto en esta noche. Y vemos que Job, rápidamente haciendo un recuento, es un hombre que a los ojos de Dios desde el principio era perfecto. El Señor estaba contento con Job. Cuando Satanás, después de recorrer la tierra, sube con los hijos de Dios a la presencia de Dios, eso podía suceder en el Antiguo Testamento porque no había sangre. Entonces él sube y el Señor le dice contento: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno en la tierra como él, varón perfecto. Y Satanás, sabemos que el profeta nos enseñó que él es un fiscal. Él es un fiscal, un acusador. Y Satanás le dice: en balde te sirve Job. Job tiene de todo. Y mira con lo que lo ubicó. Tiene de todo. Y lo ubicó a algo que yo quiero que pensemos bien, que es tener. Tener. Y vemos que Dios le dice: bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Quítale todo lo que tiene, pero respeta su vida. Y cuenta el profeta y nos dice la Biblia que Satanás se sobrepasó en gran manera con Job. ¿Sabe qué hizo? Le quitó todos sus bienes, le quitó sus hijos. Job recibió lo que temía. Job hacía sacrificio y holocausto por cada uno de sus hijos, porque sus hijos a veces hacían sus cositas y reuniones que no le agradaban mucho a Dios. Y Job temía perder esos hijos y, como el profeta nos enseña, uno recibe lo que teme. Lo que uno espera es lo que recibe. Y a Job le pasó esto. Y Job, en una reflexión profunda y bella, dice: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces nosotros hoy nos llamamos cristianos y nos pasa cualquier sinsabor, cualquier cosita pequeña, y hoy nos quejamos y hacemos diatribas contra Dios, quejas contra Dios. Dios, tú no me quieres, tú no me cuidas, Señor. Pero si miramos a Job, y tenemos que ser como ese tipo de creyente, él retuvo su integridad. Y ojo con esta palabra, integridad. La retuvo. Entonces Satanás volvió y el Señor le dijo: si ves de qué está hecho el muchacho, ¿no? Si ves quién es Job, ¿no? Y Satanás entra más profundo y dice: mira, tócale su carne y verás lo que va a pasar. Ya no se metió con lo que tenía, se metió con él mismo. Y el Señor permitió y le dijo: está bien, tócale su carne, pero respétale la vida. Y entonces Satanás le tocó su carne en dos maneras, porque la mayoría ve solo una, pero fue en dos maneras. Una, que le vino una enfermedad a Job terrible de pies a cabeza. Se rascaba con una teja todo el cuerpo. Cayó en una enfermedad terrible, pero la otra parte en donde le tocó su carne fue peor, porque fue la parte espiritual. Porque Satanás sembró incredulidad en su esposa. Porque nuestras esposas son carne y hueso nuestro. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y es cuando la esposa le dice algo tan duro a Job y le dice: ¿todavía estás para adorar a Dios? Maldice a Dios y muérete. Oh, hermano precioso, eso no se lo estaba diciendo cualquiera. Se lo estaba diciendo su propia esposa. Ahora Job le contesta: estás hablando como una mujer fatua. Y siguió firme con Dios. Mire la medida de sufrimiento como le fue aumentando a nuestro querido Job. Luego entonces le pasa algo terrible, profundamente doloroso. Y es que Job estaba ya en la mala, postrado allí, rascándose con una sarna, una cantidad de enfermedad. Y llegan sus amigazos. Ojo, los amigazos de Job no eran malas personas. Eran creyentes. Conocían la palabra.
Iban, la Biblia dice que fueron ¿a qué? A consolarlo. Pero wow, si has leído el libro de Job, te vas a dar cuenta qué tipo de consolación. Fue terrible. Job en dificultad, carencia, enfermedad y de todo. Y voy a trasladarlo como si fuera hoy. Es como cuando llegas donde un hermanito que está mal y de pronto le dices, hermano, ¿cómo estás? Mal. ¿Será que no estás orando? Eso es falta de oración. Eso es falta de entrega, hermano. Bueno, que Dios te bendiga y te vas y no haces nada por el hermano. Oye, antes de llevarlo a reflexionar de que está orando o esto o lo otro, vamos, compártele pan, compártele arroz, compártele algo. Está mal tu hermano, necesita ser ayudado. Y Job llega a un momento de profunda desesperación con Dios. Porque sus consoladores, sus amigos, entre comillas, eran excelentes argumentadores de la Escritura. Y empezaron a ocultarle, a insinuarle que él era un pecador secreto. Entonces lo llevaron a algo que nos duele muchísimo a nosotros, que se llama calumnia. Y Job defendía, y Job entró en conflicto. Llegó a un conflicto tan grande que dijo, maldito sea el día en que nací. Y estaba en una situación tan complicada hasta Job 37, 38. Donde aparece un verdadero amigo. Eliú. La palabra Eliú viene de Elí, que significa Dios mismo. Por eso fue que cuando Jesús en la cruz clamó, Elí, Elí, lama sabactani, ¿sí? Era Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso la palabra Elías significa Dios mismo, que es lo mismo que Eliú. Y Eliú sí se paró correcto por Dios y sí hizo reflexionar a Job de que no debía estar quejándose de esa manera, porque él llegó a un punto de desesperación espantoso. Ya los estoy llevando casi a donde quiero. Job sufrió demasiado. Y cuando uno lee ese libro en profundidad, a veces uno se pregunta, ¿para qué? Porque si nosotros preguntamos y decimos, ¿por qué sufrió Job? No vamos a encontrar una respuesta sensata. Escúchame, cristiano. Las preguntas profundas con Dios no son ¿por qué? Son ¿para qué? Porque a veces en el por qué, cuando Dios hace cosas y nos priva de situaciones y permite que la vida nos quiebre la patica, como en el caso de la oveja que ustedes conocen, cuando preguntamos por qué y al no hallar por qué nos llenamos de resentimientos, de amargura, de dolor. Pero cuando nos preguntamos para qué, empezamos a entender el propósito que Dios tiene en el misterio del sufrimiento cristiano. Hermanos, esto es mucho más profundo de lo que podría parecer, porque observa algo. Luego Dios empezó a interrogar a Job de una manera soberana, le hizo preguntas de todo. Dios empezó a cuestionar a Job de una manera definitiva, hasta el punto que Job quedó abrumado. Y es cuando Job clama en el 42:4, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Y observa lo que dice, ¿y tú me predicarás? No. ¿Y tú me qué? Porque Job necesitaba ser enseñado en ese momento, porque Job necesitaba ser posicionado. Job necesitaba comprender el propósito de su sufrimiento, hermanos. Entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mire, esto es muy profundo, porque voy a hacer aquí un pequeño dibujito que todos conocen. Un poquito acá. Y hago un dibujito que todos conocen. Ya el título, como lo escribí, voy a hacer un dibujito acá profundo para poder mirar la connotación de lo que Job dijo ahí. Creo que todos conocen este dibujito, que es el mapa que el profeta dibujó para la estatura del hombre perfecto, ¿cierto? No voy a colocar las virtudes, solo quiero que sepa que aquí hay 7 escalones y una octava cosa para lograr. Pero
el fundamento de todo esto se llama como fe. El profeta dijo, fe es el fundamento de la cristiandad. Fe. ¿Y fe qué es? Creer. Creer. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y ahí es donde empezamos a comprender algo maravilloso en lo que dijo Job, porque Job dijo, yo había oído. Yo había, ¿qué? Oído. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Si usted lo traduce, yo tenía fe. Ahora mire lo que dice, pero. Y dice, ahora, tiempo presente. Mis ojos te ¿qué? ¿Dónde colocó Dios? ¿Dónde está el ojo? Acá arriba dice, te ven. Ojo. Mis ojos te ¿qué? Te ven. Y el profeta nos explicó en cientos de extractos que ver es que entender, queridos hermanos. Qué cosa tan maravillosa. Cuando el profeta habla del texto de Juan 14:12 y lo lee en la Biblia, dice, el que cree mi palabra, el profeta hace paréntesis y dice, eso no es la traducción original, es el que entiende mi palabra. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Satanás también cree y tiembla, pero Satanás no puede entender. Porque esto es lo que nos lleva a la estatura de un hombre perfecto, el entendimiento. Entonces observa, cuando Job declara, yo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora ya no solo tengo fe, ahora entiendo. Entonces mire lo que se empieza a generar. Yo lo voy a dibujar acá. Entendimiento. ¿Sabía que esta es una de las palabras más repetidas de todo el mensaje? Mire, lea el mensaje despacio y se dará cuenta que el profeta pregunta más de 25,000 veces. ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí han captado? ¿Qué está diciendo con eso? ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Me siguen? ¿Están acá? Amén. Entonces escucha. Mira lo que produce ese entendimiento en Job. Todo ese sufrimiento, todas estas cosas lo llevó a entender algo. Y mira lo que produce. Verso 6. Por tanto, ¿me qué? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es un acto de ¿qué? De profunda humildad. Perdóneme, hermano precioso. El entendimiento produce humildad. Estoy dándole tiempo para que lo entienda. Ahora mire lo que dijo Job, me aborrezco. Eso ya es un tipo y sombra de lo que vendría más adelante hablando Jesús, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame, ¿no? No, eso no dijo el Señor. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, olvídese de sí mismo, niéguese de sí mismo, que eso es aborrecerse, tome su ¿qué? Su cruz, o sea, su participación de sufrimiento y sígame. Ahora sí, pero muchos quieren ser turistas de la cruz. Pero Dios nos quiere cerca de la cruz y cerca de la sangre. Porque el Señor reservó una medida de sufrimiento para nosotros, para llevarnos a algo concreto que vamos a ir construyendo ahora. Amén. Entonces observa, qué maravilloso, el entendimiento le produjo a Job ¿qué? Humildad. Ahora observa algo profundo acá. Dice, me postro en polvo y ceniza. ¿Por qué ceniza, hermano? Mire, vamos a ir a un texto en Isaías un momentito, por favor. ¿Amamos a Dios? Vamos a ir por allá por Isaías 60. Sesenta. 61, verso 3. Pero voy a leer desde el 2. Bueno. Es más, voy a leer desde el 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Por favor, presten cuidado acá al verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ¿qué? Oh, hermano, le tengo una noticia tremenda en esta noche. ¿Cuántos quieren gloria? Quiero decirle que no hay gloria sin ceniza. Por eso fue que Job, a través de ese entendimiento, llegó a esa humildad y se postró humillado en polvo y ceniza. Pero muchos queremos gloria, pero no pasar por la ceniza. No es así con Dios, hermano. Eso forma cristianos endebles que no merecen ser llamados cristianos, sino cristanchos o cristinos. Pero un cristiano es formado en la madurez del sufrimiento. Quiero que lo medite, hermano, porque ahora se va a dar cuenta de algo que lo va a dejar sorprendido. Luego de que Job entendió, luego de que Job se humilló, tuvo humildad, entonces viene algo sublime. Vamos a seguir leyendo. Verso 7 del capítulo 42 de Job. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, los amiguitos que lo habían vituperado. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Miren el verso 9 tan hermoso. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zoar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó ¿qué? La oración de Job. Oiga, mire qué prueba tan tremenda. Estos amiguitos de Job se habían burlado de Job. En la agonía más tremenda lo acusaron con palabra. Y ahora a Job le tocaba pasar la prueba más tremenda, y era orar por ellos. Le tocaba hacer como decía el rey David: espíritu noble me sustente. Porque quiero que no vaya a olvidar algo, hermano. Las almas nobles construyen grandes castillos con las piedras que les arrojan sus críticos. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a que le tiran piedra y él devuelve: a ver, que yo tiro más y me escondo mejor. Pero las almas nobles construyen grandes castillos con las piedras que les arrojan sus críticos. La Biblia dice: no te dejes vencer del mal, vence con el bien el mal. Le voy a narrar una historia que le va a dar un concepto profundo de esto. Habían 2 mujeres, una era muy buena persona, una gran cristiana, y otra era perversa, mala, la odiaba a la otra. La buena persona la saludaba, la otra no la saludaba. La mala gente, no bastándole con eso, dijo: le voy a hacer algo que nunca olvide. Y un día timbraron a la casa de la buena persona, le dijeron: mire, es que su vecina le mandó un regalo. La buena persona, como era buena persona, dijo: uy, qué bueno, debe estar cambiando. Porque la Biblia dice que para el limpio todas las cosas son limpias. Y entonces ella, muy contenta, abrió el regalo y qué sorpresa. ¿Sabe qué halló en el regalo? Estiércol, caca. La otra le había enviado en papel regalo caca, estiércol. Y la otra, imaginándose la escena, decía: uy, ahora sí le saqué el enojo, ahora sí la molesté. Esperó una reacción de la buena persona, pero no pasó nada. A los 15 días tocaron en la puerta de la mala persona. Oh, mire, es que su vecina le envía un regalo. Y la otra dijo: un momento, mandó llamar a la policía, mandó llamar a las autoridades, porque dijo: no, si yo le mandé caca, esta me va a mandar un carro bomba o algo así. Porque así piensa el impío. Pero de repente ya cuando la policía le dijo: no, puede abrirle el regalo, no es ninguna bomba, abrió el regalo. ¿Y sabe qué eran? Rosas y chocolates. Con una carta que decía: recibí tu regalo, muchas gracias, aquí te envío el mío, porque cada cual da de lo que tiene y de lo que es. Gloria a Dios. Ella no tuvo que pelear, simplemente actuó con sabiduría.
Entonces vamos a ver ese verso 10 de Job y se va a dar cuenta qué pasa con Job. Cuando él entiende, se humilla y entonces vamos a ver qué pasa. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Dios le devolvió su ¿qué? Su posición. Y le dio una doble porción. Qué cosa tan hermosa, hermano. Eso nos debe empezar a trazar un cuadro del propósito del sufrimiento en la vida cristiana. El sufrimiento tiene un para qué. Mire, vamos a leer una escritura paralela a esto y se va a dar cuenta de algo sublime. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Verso 1 en adelante. ¿Amamos a Dios? Dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Observen, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? ¿De vuestra fe? No, de vuestro entendimiento. Mírelo de nuevo allá en línea. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecto. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe de Dios. ¿Ve lo que sigue después de entendimiento? Humildad. Otra vez. Le mostré el caso Job, Antiguo Testamento, ahora le estoy mostrando el caso Romanos. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miremos el verso 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo, ¿ves? Posición, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oh, hermano, qué profundo es esto. Porque en el Antiguo Testamento hay un eje de entendimiento para alcanzar humildad, para alcanzar posición. Y el profeta de Dios dijo, cuando la novia reconozca, así lo dijo, cuando la novia pueda reconocer su posición, entonces acontecerá que el rapto. Qué interesante, hermano. Esto es bien profundo. Observen, en el mismo mensaje esto está de una forma muy secreta, pero muy especial, y se los voy a leer. A mí me sorprendió mucho en el mensaje cuenta regresiva, verso 15, el profeta hace una de las oraciones más profundas que yo he oído en mi vida. Quiero leérselas. Dice el profeta de Dios, y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos. Ahora mire lo que dice, y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. ¿Dónde es que va el conocimiento? ¿Aquí va conocimiento o no? ¿Sí? ¿Conocimiento de qué dijo el profeta? De tu palabra. Pero acá los va a sorprender algo maravilloso. Es la oración del profeta. Dice, y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. Y es otra cosa, el entendimiento que tenemos del Espíritu. Mire la diferencia, hermano. Usted puede conocer la palabra y eso está bien. Pero fíjese que el entendimiento es arriba. Del Espíritu. Usted no puede conocer el Espíritu. Usted entiende el Espíritu. Pero conoce la palabra. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted está lleno del amor divino. Por eso el apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, porque es la piedra que corona, hermano precioso.
Dios no nos llamó para quedarnos en uno de estos lugares. Dios nos llamó más allá de Pentecostés. Y la edad pentecostal es la de la Odisea que está acá. Nuestro llamado es a un supremo llamamiento. En donde hay entendimiento que produce ¿qué? Una humildad de Dios. No como muchos cristianos que dicen, es que yo sí soy humilde. Yo los miro y pienso, es soberbiamente humilde. Porque hermano, la humildad no tiene concepto de sí misma. La alabanza propia es vituperio. La palabra dice, deja que otros te alaben, no te eches tú flores. La humildad, hasta donde yo sé, según Gálatas 5, 22, 23, es un fruto del Espíritu de Dios. Pero algunos son soberbiamente humildes. Tenemos que quitarnos eso de nuestra vida, hermano. Mire, hay un caso, le voy a colocar un caso de falsa humildad y un caso de reconocimiento verdadero de cosas. Un día el hermano Branham predicó un tremendo mensaje. Salió de culto y fue tan tremendo que muchos hermanos le decían, uy hermano, buenísimo el culto, uy hermano, buenísimo el culto. Y el hermano Branham con cara de ponqué, todo contento. Y al lado había un ministro. Y el ministro se volteó y le dijo, hermano Branham, a mí no me gusta que me digan todas esas cosas. El hermano Branham se volteó y dijo, a mí sí me gusta, hermano. Solo hay una diferencia entre usted y yo. Usted está mintiendo y yo estoy diciendo la verdad. Aleluya. Entonces, ojo, no caigamos en falsa humildad. Si alguien ve algo bueno en nosotros, usted dígale gracias, hermano. ¿Sí? Y dígale, oiga, mire, todo lo bueno que vea en mí, ese es Jesucristo. Lo malo que vea en mí, ese soy yo. Y así estamos claros con la cosa. Amén. Pero tengamos claro que la humildad es un fruto del Espíritu de Dios. ¿Y la produce qué? El entendimiento. Ahora eso de inmediato nos vuelve a posicionar. Leo la oración completa del profeta y lo vamos a entender tan hermoso. Dice, yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos y por el conocimiento que tenemos de tu palabra y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento. El profeta no está orando que nos dé mayor conocimiento, sino mayor ¿qué? Entendimiento. Para que no seamos una gente vana, hinchada por ello, sino una gente humilde. Ya 3 testigos, Job, Romanos y ahora el santo profeta de Dios, gloria a Dios. Dice, hinchada por ello, para que el Espíritu Santo pueda usarnos para el cumplimiento de la palabra de Dios y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Porque tenemos que estar en el lugar correcto para que acontezca. Y queremos estarlo, Señor. Escucha bien. Si es una ama de casa, detrás de la mesa. Si es para un hombre en la fábrica, con una herramienta en su mano y un testimonio. Si es para el ministro en el púlpito, o el diácono o síndico, o para el niño en la escuela. El adolescente en la discusión, en la clase, donde sea. Permítenos estar allí en el momento correcto. Es que fíjate que esto es muy profundo, porque nos está dando un mapa de que, claro, para comenzar debemos creer. Es más, en algún momento de la vida el profeta le dijo a Billy Paul, cuando salió de un culto y no entendió nada, Billy, ¿entendiste? Sí, claro, papá, entendí. Billy, ¿entendiste? Buenísimo, papá, entendí. Billy, ¿de verdad entendiste? No, la verdad, ni pido, papá, no entendí. Y entonces en misericordia le dice, no te pido que lo entiendas. O sea, no estás listo todavía acá, sino que lo creas. Pero después el profeta hace más de 500 referencias en el mensaje de la hora de que tenemos que ser entendidos. Porque esos son los que hacen rapto. El libro de Daniel 12:3 dice, y a los entendidos son los que resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Los entendidos, los que enseñaron a otros justicia. ¿Le creen? ¿Lo están entendiendo? Entonces vamos a empezar a meterle el diente más de fondo a lo del sufrimiento. ¿Vamos bien? Uy, cómo me ha rendido. Vamos bien de tiempo. Tengo
Según lo que me dijo el hermano, como hasta las 8:15. Ok, gracias, hermano. Son las 7:35, ¿estoy bien? Bueno. Entonces, esto nos lleva a algo maravilloso, hermano, y es que yo quiero que miremos Job para llegar a esa perfección real. Tuvo que sufrir. Pero quiero colocar un ejemplo mucho más profundo y más nuevo testamentario que el de Job. Pablo. Hoy muchos quieren creerse Pablo, porque Pablo fue muy famoso, porque fue el primer mensajero de las edades. Pero lo que se olvidan es que en cientos de escrituras el ministerio de Pablo estaba rodeado de azotes, prisiones, apedreado, calumniado, perseguido. En otro lado dice mucho azote, en otro lado dice de fuera conflictos, de dentro, perdón, de fuera persecución, de dentro conflictos. Mire, Pablo en una de las escrituras le pide a Dios que le quite la ceguera, porque usted sabe que Pablo era medio cegatón. Incluso la Biblia lo muestra en el libro de Gálatas, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y Pablo una vez, Señor, quítame esto. Y el Señor, Señor, usted es mi partner, usted es mi socio, hermano, todo lo que es trabajado para usted no me va a quitar esa ceguera, hermano. ¿Ah? No, Señor. Pablo podía no solo quitar cegueras, sino poner cegueras en Cristo. Y él clamando, ¿y yo qué, Señor? Tremenda situación la de Pablo. Y le dice la tercera vez y el Señor le dijo, no, Señor, bástate mi gracia. Qué bello, bástate mi gracia. Y yo le digo al pueblo de Dios hoy, bástate mi gracia, dice el Señor. Porque el Señor muchas veces permite para que pasemos por lo que el profeta llama las escuelas de dolor y sufrimiento. Mira, hermano, el dolor es un buen maestro. Le voy a colocar un ejemplo. Imagínense que esto no es una botella de agua o una vela, un cirio. Y está aquí la luz encendida. Si yo meto mi mano en el fuego, ¿qué pasa? Me duele, ¿cierto? Y cuando me duele hago esto, uy, ¿cierto? Imagínense que yo metiera mi mano en el fuego y no siento dolor y sigo hablando y de pronto me volteo y no tengo mano. ¿Sirve el dolor o no sirve? Ah, entonces escucha, hijo, Dios quiere que le obedezcamos por la palabra. Pero cuando no obedecemos la palabra, el Señor trae una cosita que se llama dolor. Y aún estando en la palabra, obedeciendo, tenemos que ser participantes del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7 al 10. ¿Amamos a Dios? ¿Nos gozamos con su palabra? Aleluya. Hebreos. Sabemos que el libro de Hebreos, por revelación profética, el profeta nos dice que lo escribió el apóstol Pablo. Muchos creen que es anónimo, pero le creemos a un profeta y además a los últimos capítulos de Hebreos se sabe que es Pablo porque habla que está allí con Timoteo y todo esto. Muy bien, Hebreos 5, 7 al 10 les voy a leer. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oh, hermano, esto sí que tiene profundidad y es maravilloso. Miremos varias cosas acá. Vamos a hilar la Biblia con el mensaje. Resulta que ahí en palabras claras nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice claramente que Cristo, por lo que padeció, padecer es lo mismo que sufrir, por lo que padeció, o sea, sufrió, ¿correcto? Mire lo que dice, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Oh, hermano precioso. Primera cosa que tenemos que mirar hoy claro, queridos hermanos, la obediencia es algo que se
reprende. Nuestra naturaleza humana es desobediente, es insensata. Por eso cuando nosotros vamos caminando en la estatura del hombre perfecto, en fe, virtud, ciencia, templanza, todo esto, vamos caminando, pero a veces resbalamos. Pero cuando estamos en piedra de corona, en entendimiento, o sea, en el Espíritu Santo, dentro de nosotros, ya no resbalamos. ¿Quiere verlo? Por favor, el Salmo 62:2. Si el hermano Juan Francisco, por favor, me lo lee. Salmo 62:2. Aquí hay un misterio maravilloso. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. Eso, David, mire, eso representa las 7 edades antes de llegar acá. Él es mi fuerza y mi refugio, no resbalaré mucho. Pero ahora lee el verso 6 del mismo Salmo. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré. Aleluya. Ahí ya no hay mucho, ahí no resbalaré. ¿Ve usted el proceso, hermano? Cuando vamos avanzando en esta estatura del hombre perfecto, en fe, virtud, ciencia, templanza, es Dios con nosotros. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo y el profeta lo puso arriba, es Dios en nosotros. Escucha algo, el Señor quiere caminar en ti, ya no solo contigo. ¿Lo tenemos claro? Nosotros tenemos que posicionarnos donde vamos. Porque a veces muchos quieren verse acá. Pero usted les pisa el callo, les hace cualquier cosa. ¡Ah! Y no van ni en paciencia. Oh, hermano, nosotros tenemos que posicionarnos. A veces nos queremos ver acá. Pero viene alguien con una doctrina rara y extraña y nosotros ya empezamos medio a dudar si será verdad esto, si será. Cuando el profeta dijo que la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento es tener claro que la palabra de Dios no puede mentir. A veces queremos vernos acá, pero no tenemos virtud o poder ni siquiera para orar por un dolor de muela. A veces queremos vernos acá con amor ágape, amor de Dios, pero vemos al hermano sufriendo y en dificultad y ahí ya no lo conozco. A veces ni siquiera lo vemos sufriendo, sino que hay iglesias en donde no se saben los nombres de los hermanos. Oh, hermano, el Señor está demandando de nosotros mucha más profundidad con Él. Quiero que lo pienses. Como dijo el profeta de Dios, pónganse sus gorras para pensar. ¿Sí? Ok, ¿seguimos? Muy bien, gloria a Dios. Entonces observa. Ahí nos está diciendo que por lo que Cristo padeció, que es lo mismo que sufrió, aprendió obediencia. Y dice que vino a ser propiciación para aquellos que le obedecen. Ok, conectemos esto. Eso es la Biblia, ¿cierto? Ahora vamos a conectar esto con el mensaje. El mensaje más importante que William Marion Branham, el profeta de Dios, predicó, se llama la señal. Él mismo lo dijo. Y el mensaje se resume en una frase sencilla: obediencia total. Ojo, total, no parcial. A la palabra de Dios da derecho ¿a qué? A la señal. Y la señal es el Espíritu Santo. Quiero que me mire acá, hermano. En las edades de la iglesia, usted ve que son de colores, ¿cierto? Formando el arco iris, ¿cierto? Porque eso representa que la sangre de Jesucristo. En las edades estamos bajo la sangre. Recuerde que el profeta en ese mensaje de la señal explica, en el Antiguo Testamento, la señal era la sangre. La sangre era la química de la vida. Pero en el Nuevo Testamento la señal ya no es la sangre, sino el Espíritu que estaba en esa sangre, la vida que estaba en esa sangre. Aleluya.
Escúchame, tener el Espíritu Santo es el pasaje para ser rapto, hermano. Lo más triste es que millones de creyentes de este mensaje todavía no lo tienen. ¿Sabe por qué? Por enseñanzas mal puestas y predicaciones desviadas a lo que un profeta dijo. Dios no nos mandó a decir lo que nosotros pensábamos. Dios nos mandó a repetir lo que un profeta dijo. Porque Dios lo pensó, el profeta lo habló y nosotros lo creemos. ¿Lo amamos? Entonces, nos damos cuenta de algo aquí muy profundo. Ya entendemos por qué en Hechos 3, 18 y 19 el apóstol Pedro dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos. Oh, son dos cosas bien distintas. Mira, cuando tú te arrepientes y te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo y crees que Jesucristo es Dios, has nacido de nuevo. ¿Por qué has nacido de nuevo? Porque el profeta enseña en muchas partes que el nuevo nacimiento lo produce saber quién es Jesucristo. Y eso te mete donde aquí, en fe. Ya estás listo para empezar a ¿qué? A crecer. Ese es el arrepentidos. Y durante toda esta etapa vamos en arrepentimiento. Siendo que santificados. ¿Qué es lo que nos santifica? Hebreos 13:12, la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que nos justifica? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos justifica la fe, pero nos santifica la sangre. Pero luego, ya justificados y santificados, el vaso está limpio, entonces entra el Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Eso es lo que quita toda cosa, quema con fuego toda escoria. Hermano, la iglesia tiene que ser apuntada. El profeta dice en varios extractos: ¿dónde está esa misioncita de la esquina que está predicando el bautismo del Espíritu Santo? Pero muchas veces nos guiamos por sensaciones, hermano. Yo quiero que hoy te preguntes, con todo respeto y consideración: ¿estás seguro que ya recibiste el Espíritu Santo en tu alma? No me lo contestes a mí, contéstatelo a ti. Porque el arrepentidos es todo esto, pero el y convertidos es esto. El profeta dijo que el apóstol Pedro caminó mucho tiempo en arrepentimiento. Pero después de 3 años y medio de caminar con Jesús, dormir con Jesús, ver todos los milagros de Jesús, Jesús le dice: cuando te conviertas. O sea, Pedro no se había convertido caminando con Jesús. Oh, hermano, y hay muchos que creen en iglesias que por ser los amigos del pastor ya todo está bien. Hay muchos que creen en la iglesia que por venir solo a la iglesia y diezmar y ofrendar todo está bien. Es más que eso, hermano. Necesitas tener una experiencia en fuego con el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Oh, hermano precioso, porque la fe que una vez dada a los santos es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él quiere entrar dentro de ti. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. En los días de Moisés era Dios sobre nosotros en la columna de fuego. En los días de Jesús era Dios con nosotros, Emmanuel. Pero en los días de hoy es Dios en nosotros, hermano, pero no de teoría. Necesitas preguntarte esta noche: ¿es tu vida digna del Evangelio? Oh, hermano, tenemos que hablar así, porque son las palabras del profeta. Porque, escúchame, hermana, voy a decir algo fuerte. Faldas largas está maravilloso, hermana, pero no te van a llevar al cielo. Hay muchas mujeres de este mensaje con faldas largas mirando mal a la que van en pantalón. Y el profeta dice: llenas de amargura en su corazón. Claro, si tu corazón está bien, tu falda está bien, pero hay unas que llevan su falda bien y su corazón está mal. El profeta en el mensaje ¿cómo puedo vencer? Dice que este mensaje a nosotros, si no vigilamos esto, nos puede volver jactanciosos y mirar a los demás como que no sirven para nada.
Y entonces dijimos, allá la denominación, cuando el profeta dice, yo sí creo en la gente de las denominaciones, en lo que no creo es en el sistema que los tiene atrapados. Pero nosotros deberíamos estar encendidos con el amor, el fuego del Espíritu, de tal manera que vayamos a ganar con amor, con respeto a los que están en las denominaciones, para mostrarles que hay una vida mejor. Hermano precioso, creo que Dios quiere alcanzar de nosotros carácter. El profeta de Dios dice en las 7 edades de la iglesia, verso 133, explicando la escritura, que de mí compres oro refinado en fuego. Y el profeta dice lo siguiente: un carácter semejante al de Cristo, el cual es, dice, el oro de Dios es un carácter semejante al de Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de la aflicción. Este es el oro propio. Qué tremendo, hermano. Quiero que pienses por un momento esto, hermano. El profeta es muy claro de algo. En el mensaje 7 edades de la iglesia, en la edad de Esmirna, en el verso 26, dice lo siguiente: si no sufrimos con Él, entonces no podemos reinar con Él. Dice, usted tiene que sufrir. Perdóneme, el profeta no está dando la sugerencia, es un mandamiento que está dando el profeta. Usted tiene que sufrir para reinar. El misterio del sufrimiento cristiano es porque Dios nos da una medida de sufrimiento para hacernos reyes, hermano, para que podamos reinar. Escúchame esto, reinar, qué hermoso. Sigue diciendo el profeta: la razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Dice, carácter es una victoria, no un don. Primera de Corintios 12 nos habla de dones muy bonitos: sabiduría, fe, palabra de ciencia, muchas cosas importantes, profecía, hacer milagros, sanidades, interpretar lenguas, hablar lenguas, todo eso está muy bien, discreción de espíritu. Pero quiero decirte, esos son dones, hermano. Yo no quiero solo los dones, quiero al Señor de los dones en mi vida. Y el Señor de los dones me da un carácter semejante al de Jesús de Nazaret. Dice el profeta de Dios, un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder sin carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. En primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En Hebreos 12:6-7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si no se nos da disciplina, si no la soportamos, la Biblia también dice que somos ¿qué? Bastardos. Y un bastardo es el que no sabe quién es su papá, querido hermano. Le voy a decir algo muy profundo, precioso hermano. Papá, padre, mire, el padre de la fe, ¿cómo es que se llama? Abraham. Esto es Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham? Abraham significa padre de familia. Abraham significa padre de multitud de naciones. Nosotros tenemos un profeta de apellido, ¿qué? Quiero que vea esto, hermano. Branham. ¿Usted sabe que el apellido original del hermano Branham no era Branham, sino Branham? Oh, qué raro, como con Abraham le fue cambiado. Pero quiero que mire esto, vamos a hacer una cosa por descarte. La misma. La misma y la misma. La única diferencia es una A y una N. Una A de Antiguo Testamento y una N de Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Usted tiene que saber quién está siguiendo.
Porque la palabra de Dios que Él trajo en el séptimo ángel es infalible. Es así dice el Señor. Pero a veces cuando vemos el mensaje, uy, esta parte no me gusta, y esta parte no. No, hermano, así no le guste, diga gracias, Señor. Ráspame, Dios. Sácame el pellejo como a Bartolomé. Pero, Señor, no me dejes desviarme nada de esta palabra. ¿Lo amamos? Ahora fíjate lo que dice, poder con carácter. ¿Es digno de qué? De reinar. La Biblia dice que nosotros somos reyes, ¿cierto? ¿De qué somos reyes? El profeta de Dios en 7 edades de la iglesia, comenzando, dice que nosotros somos reyes sobre 4 cosas. Dice que nosotros somos reyes sobre el mundo. Somos reyes sobre la carne. Somos reyes sobre el diablo, hermano. Y somos reyes sobre el pecado. Eso fue lo que el profeta de Dios dijo, hermano. Yo quiero decirte hoy, hijo, hija de Sión, ¿estamos viviendo como reyes? Porque un rey se comporta bien, no importa la circunstancia en que está viviendo. Me gusta mucho la historia que trae el profeta de Dios, el esclavo negro en los Estados Unidos, que estaba allí parado así, con una majestad impresionante, estaba escupido, estaba azotado, estaba maltratado. Todos los otros esclavos estaban allá doblados, mal. Y llegó un hombre blanco y le dijo al patrón de ese esclavo, oiga, ¿le compro ese esclavo? Dijo, no, ni soñando, ese no lo vendo. No, le doy 10 veces más de lo que vale. No vendo a ese esclavo. Oiga, pero no entiendo, ese esclavo, ¿por qué está así? Oiga, qué majestad la que tiene, parece un rey. ¿Usted le da mejor comida? No, la misma. Y lo azoto igual, lo maltrato igual, lo escupo igual. Entonces dígame, ese esclavo, ¿por qué es así? Y el hombre blanco le dijo, venga, le cuento el secreto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese esclavo lo capturamos en África. Y él en África es el hijo del rey de la tribu. Y aunque esté así azotado y todo, él sabe que él es el hijo del rey. Quiero decirte algo, hermano. Aunque el mundo te insulte, te calumnie, te persiga, nosotros somos los hijos del rey, de Jesucristo, el Dios de gloria. Y todas esas cosas difíciles que nos vienen tienen un propósito precioso, que es formar carácter semejante al de Cristo. A veces cantamos, ser como Cristo, ser como Él. Se nos olvida Isaías 53. Sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Oh, hermano, ¿quiere más? No, pero yo quiero ser como Cristo. Y viene cualquier cosita y la quejadera. Oh, hermano, creo que Dios nos tiene que sacudir el almidón. A eso se refería el profeta, con sacar el almidón de nuestras vidas. Necesitamos entrar en esto mucho más en serio, hermano. El apóstol Pablo dice que tenía que morir día a día. Y estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía que morir día a día. ¿Por qué? Tenemos que estar muertos a los ataques. Cuando usted lo persigan, alégrese un montón. Preocúpese cuando no esté perseguido. Por eso lo que va a producir realmente algo glorioso para el tercer jalón, para lo que viene de esta historia del profeta, es una persecución como nunca la ha habido. Es una apretura y está anunciada, hermano. Hasta ahora la hemos tenido suave, hermano. Un día Billy Paul llegó angustiado corriendo donde su papá. ¿Qué te pasa, Billy? Papá, el diablo me viene persiguiendo. El profeta se sonrió y dijo, qué bueno, Billy. ¿Cómo que qué bueno? Es el diablo, papá. Dijo, muy bien, hijo. Si te está persiguiendo es porque todavía no te ha alcanzado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces nosotros tenemos que tener claro que el sufrimiento tiene un propósito. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo, id pues por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas, ¿cierto?
Dijo, y haced iglesias. Él no dijo eso. No dijo haced iglesias. Las iglesias, los llamados fuera. Él dijo una cosa más importante que eso. Él dijo, haced discípulos. Discípulos. Y usted sabe de dónde sale la palabra de discípulos. De disciplina, hermano. Por eso el Señor dice que el que no soporta la disciplina no es llamado hijo. Por eso creemos en la formación uno a uno. Por eso es profundamente importante que ustedes valoren el ministerio que Dios le ha dado a vuestro pastor. ¿Sabe algo? Cuando uno no está lejos, no puede valorar lo que tiene. Pero quizás ustedes no saben, y esto lo hago en el espíritu, como Dios ha usado a este varón para traerles luz a muchas personas en el planeta. Y por lo que puedo ver nomás acá, veo un trabajo serio de las cosas, hermano. Quiero preguntarte en esta noche, ¿tu pastor es solo allá, mi pastor? ¿O lo amas con lágrimas? Quiero que lo pienses. Quiero que hoy examines y te pongas la mano en el corazón y pienses si de verdad tienes una buena relación con tu pastor, porque de eso, dice el profeta de Dios, de eso depende tu avance espiritual. Él puede darte una tremenda comida. La pregunta es, ¿tú te la comes? Él puede darte la medicina. La pregunta es, ¿te la tomas o la escupes? Oh, hermano, el Espíritu me está moviendo a decir esto hoy. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo, hermanos? Bajaron los amenes. Cuando los amenes bajan es porque la gente está redargüida, pero lo va a enseñar un secreto. El profeta dijo, la oveja se reconoce por el amén. Cuando te digan algo que es verdad, si te duela, di amén, pero di amén, amén, uy, sí, amén. ¿Lo amamos? Entonces observe eso tan profundo, hermano. Porque el Señor al que ama disciplina y a todo el que recibe por hijo. Yo quiero que piense usted esto un momento. El profeta de Dios, el mensaje La visión de Patmos, verso 59 dice, Él, Jesús, sufrió como ningún hombre jamás ha sufrido. Aún antes de la cruz, Él había derramado en el sudor grandes gotas de sangre, anticipando la intensa agonía que estaba por delante. Hasta la sangre se le estaba separando de las venas. Hoy los médicos ya comprobaron que eso es verdad. Cuando una persona está sujetada a una terrible angustia, le da una cosa que se llama cromidosis. Y la cromidosis es que la sangre se separa de las venas. ¿Sabes algo? Cuando miro los terrores del Getsemaní, cuando miro lo que Jesús, la Biblia dice que Él tenía miedo. Pero la Biblia también dice por el gozo que le fue propuesto. Jesús fue a la cruz ya con gozo, pero en el Getsemaní, dice el profeta, fue la más grande victoria, no en la cruz. Porque en el Getsemaní, este hombre tenía que decidir. Él tenía derecho a no ir a esa cruz. Pero por el gozo que le fue propuesto que habría al final de los días personas como tú y como yo que le creeríamos. Le fue propuesto como muchas personas fueron sacadas de prostitución, de fornicación, de adulterio, de borracheras, de mentiras, de mal carácter. Y eso lo movió a la cruz a morir con gozo por ti y por mí. Oh, hermano, pero cómo valoro esa agonía, ese sufrimiento. La Biblia en el libro de Lucas 22-24 nos dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía, pero nosotros a veces estamos en agonía y vamos y nos resbalamos y nos desahogamos con otra cosa.
Cuando dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Escúchame, hermano precioso. Más allá de poder ver tu cara y tu rostro, solo Dios sabe que está en tu corazón. Solo Dios sabe cómo le estás siguiendo. Solo Dios sabe la reverencia y santidad con que estás tomando la palabra ungida de la hora. Vives en una nación que fue escogida por Dios para un proceso importante y relevante en el mensaje. Vives en una nación donde el catolicismo romano es demasiado fuerte, pero donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Oh, hermano y hermana, necesitas ubicar tu posición en el cuerpo de Cristo. Necesitamos dejar de jugar a la iglesia. Necesitamos huir de todo lo que suene a impuro e impío. Necesitamos quitarnos la religión del lado y tener una verdadera experiencia. Muchas veces queremos ganarle a la gente a puro bibliazo. Es que aquí dice, y si no crees tal cosa, usando la espada mal. Recuerde que Pedro, sin Espíritu Santo, lo que hizo fue sacar la espada y cortar la oreja de Malco. Pero el Señor restauró su oreja, porque la historia secular cuenta que Malco después fue salvo también, porque la fe viene por el oír. Pero ese mismo Pedro, ahora con el Espíritu Santo, era otro tipo de persona, amoroso, dulce, compasivo. Y como me enseñó un profeta de Dios, oh hermano o hermana, quizás un apretoncito de mano saque a esa prostituta de la suciedad y del pecado. Quizás un pequeño abrazo y un palmito y invitar a alguien a la iglesia saque a ese borracho del alcohol y de la droga. Hermanos, necesitamos revestirnos de lo que nos fue dado. Necesitamos conocer verdaderamente nuestra herencia. Necesitamos volver a comprender que la salvación es individual y que tenemos que pasar por una medida de sufrimiento. Y para finalizar te quiero decir esto, hermano. A veces el Señor permite y se está callado cuando sufrimos. Hace un tiempo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué a veces cuando sufro tú estás en silencio? Y ese día que yo le pregunté eso a Dios, me llamó una hermana y me dijo, oye, me llegó este pensamiento tan lindo, te lo voy a dictar. Y yo casi me quedé paralizado, porque era la respuesta de Dios en ese pensamiento. Y es lo siguiente: cuando tengas una grande prueba y Dios esté en silencio, no te angusties, porque recuerda que el maestro en la escuela está callado cuando tú estás presentando el examen, pero está pendiente de que te vaya bien. Hermano, no basta ser honesto. La palabra de Dios nos pide profunda sinceridad. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincero? Los antiguos romanos se mandaban a hacer esculturas. Eran tan soberbios los emperadores romanos que no esperaban a morirse, sino que se mandaban a hacer esculturas estando vivos. Y cuando el escultor hacía la escultura, como toda obra hecha de mano de hombre, le quedaba con defectos. ¿Sabe qué hacía con eso? Le colocaba cera y entregaba la escultura de noche. El emperador la miraba y decía, oh, qué bien quedé, ¿cuánto te debo? Tanto. ¿Qué hacía el escultor? Apenas recibía el dinero, salía corriendo. ¿Por qué? Porque al otro día, cuando salía la luz del sol, ¿qué le pasaba a la cera? Se derretía y la escultura quedaba sin cera, tal como era. El profeta de Dios nos exige ser gente sincera, pero el profeta de Dios nos lleva a un escalón más alto y nos dice, hermano, no basta ser sincero, no basta ser honesto, hay que ser íntegro. Y termino diciéndole esto, hermano, para que tenga un concepto de integridad. Hay un hombre, llama a una pizzería, está en un hotel, pide una pizza, la pizza llega al hotel, la mujer lo recibe. Encuentra en la pizza, no una pizza, sino $1,800. ¡Wow! Acababa de pagar $18 y ahora en la caja habían $1,800. La mujer empieza a brincar y dice, ¡qué bueno! ¡Uy, Dios nos quiere! Él dice, no, si hay algo que me enseñó papá es a ser honesto. Si hay algo que papá me enseñó es ser honesto. Y devuelve y se va a devolver esto. La mujer le decía, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Dijo, no, papá me enseñó a ser honesto. Llegó a la pizzería, puso la pizza allí y dijo, yo quiero una pizza, quiero mi pizza.
Cuando la, ¡ay, gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué honesto es usted! ¿Escuchó el programa que pusimos? Es que nos equivocamos, teníamos los ahorros de caja ahí. Él dice, no, simplemente que papá me enseñó a ser honesto. Dice, oh, qué bueno, mire, espérese un momentico, ya mi hermano viene, él trabaja en la radio. Él dice, no vaya a hacer eso, joven. No, pero venga, entonces déjeme sus datos y vamos a pasar esto por la radio. No, joven, no haga eso, ni se le ocurra. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, venga. No puedo. ¿Por qué no puede? Yo quisiera salir en la radio, pero no puedo, porque la mujer que está ahí en el carro no es mi esposa. ¿Él era honesto? Era honesto. ¿Era íntegro? No. No basta ser honesto, hay que ser íntegro. La honestidad habla de lo que yo digo y reflejo hacia afuera. La integridad habla de lo que yo soy internamente. Hijos de Sión, la honestidad sí paga. Y paga mucho más la integridad. Porque el rey David dijo, andaré, ¿cómo? En integridad en mi casa. Escúchame, hijo. No importa qué cara le pongas a los demás. Importa realmente cómo está tu corazón con Cristo. Por eso si tú estás al alcance de mi voz y sientes que el Señor te ha hablado y puedes ver claramente que hay cosas para corregir, entonces vamos a orar. Levanta allí tu mano. No importa que los otros vean, tú levanta tu mano. Si tú sabes que Dios te está diciendo hoy, hay cosas para ajustar, levanta tu mano y vamos a orar en esta noche. Vamos a colocarnos delante del Dios de la Biblia. Yo también levanto las mías. Padre bondadoso, amantísimo Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bondad y tu palabra. Oh Señor, tú dejaste el mejor vino para el final y por eso nos enviaste un profeta, Señor. Y Padre de la gloria, ese profeta vino a esta tierra y pisó esta tierra de México, Señor. Oh Padre de la gloria, gracias porque nos diste un regalo grande, Señor. Porque tú nos visitaste en el siglo XX, Señor, y lo sigues haciendo en el siglo XXI cuando estamos repitiendo lo que tu profeta enseñó. Padre, danos bondad en nuestros sentimientos. Danos bondad en nuestros sentimientos, danos verdad en nuestros pensamientos, danos justicia en nuestras acciones. Déjanos y llénanos del Espíritu Santo, Señor. Oh Padre de la gloria, yo quiero colocar al varón pastor de esta congregación, Señor. Que seas tú dándole cada día mayor unción, Señor. Que seas tú, Señor, llenándolo de tu bondad y de tu amor, Señor. Gracias, Padre poderoso. Quiero colocar a cada dama, a cada hermano, a cada persona que viene a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Lo decimos con amor y reconociendo lo que haces en nuestras vidas y comprendiendo que el sufrimiento tenía un propósito y era aprender obediencia, y que obediencia total a la palabra da derecho a la señal que es el peaje para ser rapto. Padre, gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, preciosos. Así como estamos, vamos a